Le tiraron su mochila al suelo, hasta que reveló que era cinturón negro de taekwondo. ¿Alguna vez has visto a alguien pasar de víctima a héroe en menos de 5 segundos? Lo que estás a punto de escuchar te va a poner los pelos de punta. Una estudiante universitaria, aparentemente indefensa, estaba siendo acosada por 3 matones en pleno campus, pero ellos no sabían que acababan de despertar a la persona equivocada. Esto pasó en la Universidad Tecnológica de Seúl, hace apenas 2 meses. Y cuando cuando escuches lo que sucedió después, vas a entender por qué este video se ha vuelto viral en todo el mundo. Pero antes de continuar, si este tipo de historias te emocionan tanto como a mí, dale like a este episodio y suscríbete a Cuentos del Eco. Porque créeme, lo que viene te va a dejar sin palabras. Era un martes cualquiera, alrededor de las 3 de la tarde. Minjun, una estudiante de ingeniería de 21 años, caminaba tranquilamente por el campus con su mochila al hombro. Su cabello largo y negro se movía suavemente con la brisa otoñal, y llevaba puestos unos lentes de marco redondo que le daban un aspecto, digamos, bastante académico. Nada en su apariencia sugería lo que estaba por suceder. La zona estaba prácticamente desierta. Ya sabes cómo son esos pasillos entre edificios universitarios a esa hora, silenciosos, con apenas el sonido de las hojas secas crujiendo bajo los pies. Minjun revisaba su teléfono mientras caminaba, probablemente checando sus notas de clase o sus mensajes, completamente ajena a que 3 figuras la observaban desde las sombras. Los 3 tipos llevaban varias semanas acosándola. Se llamaban Dongjun, el líder del grupo, un tipo corpulento de 23 años con tatuajes en los brazos y una actitud que gritaba problemas a kilómetros de distancia. Luego estaba Jaemin, más delgado pero igual de problemático, y por último Kigu, el más joven pero definitivamente no el menos agresivo. Habían estado molestando a Minjun con comentarios inapropiados durante semanas. La seguían por los pasillos, le hacían comentarios sobre su apariencia, le mandaban mensajes amenazantes por redes sociales. El típico comportamiento cobarde de quienes creen que pueden intimidar a alguien sin consecuencias. Pero ese día decidieron escalar las cosas. Minjun estaba llegando a la esquina del edificio de ciencias cuando escuchó pasos acelerados detrás de ella. Se volteó ligeramente, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió como alguien le arrebataba la mochila de los hombros con una fuerza brutal. Dongjun sostenía su mochila en alto, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Los otros 2 lo flanqueaban, formando un semicírculo alrededor de Minjun. La habían acorralado contra la pared del edificio. ¿Sabes qué? Ya nos hartamos de que nos ignores, dijo Dongjun con voz amenazante. Creemos que es hora de que aprendas a ser más amigable. Jaemin se rió de manera desagradable. Sí, siempre tan presumida con tus buenas calificaciones y tu actitud de niña perfecta. ¿Te crees mejor que nosotros? Minjun mantuvo la calma, aunque por dentro su corazón latía aceleradamente. Solo devuélvanme mi mochila y déjenme ir. No quiero problemas con ustedes. Su voz sonaba tranquila, casi demasiado tranquila para alguien que estaba siendo acosada por 3 tipos más grandes que ella. Pero ellos interpretaron esa calma como miedo, como sumisión. Error número 1. Kigu se acercó más. ¿O qué? ¿Vas a llorar? ¿Vas a correr a contarle al director? Y entonces pasó. Dongjun, creyendo que tenía todo el control de la situación, arrojó la mochila de Minjun al suelo con fuerza. Los libros, cuadernos y útiles escolares se esparcieron por el concreto. Su laptop se deslizó peligrosamente cerca de un charco de agua de lluvia de la noche anterior. Pero lo que realmente lo sorprendió fue la reacción de Minjun. O mejor dicho, la falta de reacción. No gritó. No lloró. No suplicó. En lugar de eso, miró los contenidos de su mochila esparcidos por el suelo con una expresión que cambió lentamente. Sus ojos, que antes parecían temerosos detrás de esos lentes de marco redondo, se endurecieron. Su postura, que había sido defensiva, se volvió diferente. Se quitó los lentes con movimientos lentos y deliberados, los dobló cuidadosamente y se los guardó en el bolsillo de su chaqueta. Cuando levantó la vista, los 3 matones vieron algo en sus ojos que los hizo sentir incómodos por primera vez. Chicos, dijo Minjun con una voz que ahora sonaba completamente diferente, más profunda, más controlada. Cometieron un gran error. Dongjun se rió, pero su risa sonaba forzada. ¿Así? ¿Y qué vas a hacer al respecto? 4 ojos. Minjun se agachó lentamente para recoger algo específico de entre sus pertenencias esparcidas. Los 3 tipos pensaron que iba a recoger sus libros, tal vez a suplicar por su laptop.
Pero lo que tomó fue algo completamente inesperado. Un cinturón negro. No cualquier cinturón negro. Un cinturón negro de taekwondo con varios bordados dorados que indicaban no solo su rango, sino sus múltiples campeonatos nacionales. Aquí viene la parte que me da escalofríos cada vez que la cuento. Y oye, si esta historia te está enganchando tanto como a mí me enganchó cuando la escuché por primera vez, comenta de qué parte del mundo nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias de cuentos del eco. Minjun se incorporó lentamente, sosteniendo el cinturón en sus manos. Los tres matones la miraban confundidos. ¿Por qué un estudiante de ingeniería tendría un cinturón de artes marciales en su mochila? ¿Saben qué significa esto?, preguntó Minjun, mostrándoles el cinturón. Su voz ahora tenía un tono que ninguno de los tres había escuchado antes. Esto significa que llevo entrenando taekwondo desde los 5 años. Significa que he ganado el campeonato nacional juvenil 3 años consecutivos. Significa que soy cinturón negro cuarto dan. Pausa dramática. Y significa que ustedes eligieron al objetivo equivocado. Ki-woo, el más joven e impulsivo del grupo, fue el primero en reaccionar. Está mintiendo. Solo trata de asustarnos. Y sin más aviso, se lanzó hacia Minjun con los puños cerrados. Lo que pasó después fue poético. Minjun esquivó el golpe de Ki-woo con un movimiento tan fluido que parecía que estaba bailando. Su cuerpo se movió hacia un lado, y en el mismo movimiento, su pierna derecha se elevó en un arco perfecto, conectando con el costado de Ki-woo con un sonido seco que resonó por todo el patio. Ki-woo se dobló por la mitad y cayó al suelo, gimiendo y luchando por recuperar el aliento. Jae-min y Don-jun se quedaron paralizados por un segundo, procesando lo que acababan de ver. La chica tranquila y estudiosa que habían estado acosando durante semanas había derribado a su amigo con un solo movimiento. Pero la sorpresa les duró poco. Jae-min rugió de rabia y corrió hacia Minjun, esta vez más cuidadoso, tratando de agarrarla en lugar de golpearla. Gran error. Minjun esperó hasta que Jae-min estuvo lo suficientemente cerca, luego giró su cuerpo, tomó su brazo extendido y usó el propio impulso de él para ejecutar una proyección perfecta. Jae-min voló por el aire como si no pesara nada y aterrizó con un golpe sordo a varios metros de distancia. 2 abajo. 1 por ir. Don-jun, el líder, el que había empezado todo esto, retrocedió varios pasos. Su actitud arrogante había desaparecido completamente. En su lugar había algo que no había sentido en años, miedo genuino. Oye, tartamudeó, levantando las manos. No queríamos lastimarte. Solo estábamos jugando. Ya sabes, bromas de universidad. Minjun caminó hacia él lentamente, con movimientos controlados y precisos. Cada paso resonaba en el silencio del patio. ¿Jugando? ¿Llamar a esto jugar? Señaló a Ki-woo, que todavía estaba en el suelo tratando de recuperar el aliento, y a Jae-min, que se incorporaba lentamente con una mueca de dolor. Durante semanas me han estado acosando. Me han hecho sentir insegura en mi propia universidad. Me han mandado mensajes amenazantes. ¿Y ahora quieren llamarlo juego? Don-jun siguió retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. No tenía a dónde ir. Mira, podemos olvidar todo esto. No diremos nada si tú no dices nada. Minjun se detuvo a pocos centímetros de él. Aunque Don-jun era significativamente más alto y corpulento, en ese momento parecía diminuto comparado con la presencia de Minjun. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?, le dijo con voz calmada pero letal. Que pensaron que podían intimidar a alguien simplemente porque parecía indefensa. Que creyeron que su tamaño y su actitud agresiva les daba derecho a acosar a quien quisieran. Levantó una mano, y Don-jun cerró los ojos, esperando el golpe. Pero en lugar de golpearlo, Minjun simplemente colocó su palma abierta contra la pared, justo al lado de la cabeza de él. Pero yo no soy como ustedes. No voy a lastimar a alguien que ya está derrotado. Sin embargo, se acercó más, lo suficiente para que él pudiera escuchar cada palabra con claridad cristalina. Si vuelven a acercarse a mí, si vuelven a molestar a cualquier otra estudiante en este campus, si siquiera piensan en hacer algo parecido otra vez, voy a hacer que este pequeño encuentro parezca un juego de niños. ¿Entendido? Don-jun asintió vigorosamente, incapaz de formar palabras. Minjun retrocedió y se dirigió hacia sus pertenencias esparcidas. Con movimientos calmados, comenzó a recoger sus libros, sus cuadernos, su laptop. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de derribar a 2 tipos y intimidar a un tercero en cuestión de minutos. Mientras recogía sus cosas,
continuó hablando, aunque ahora su voz había vuelto a su tono normal, casi conversacional. ¿Saben? Mi maestro siempre me dijo que el taekwondo no se trataba de pelear. Se trata de disciplina, respeto y autocontrol. Se trata de protegerse a uno mismo y a otros cuando es necesario. Pero también me enseñó que hay momentos en los que tienes que demostrar tu fuerza para evitar confrontaciones futuras. Se puso de pie, con su mochila ya organizada y colgada al hombro. Se colocó los lentes de nuevo y por un momento volvió a parecer la estudiante tranquila y estudiosa que había sido antes de todo esto. Consideren esto una lección gratuita, les dijo a los tres, que ahora estaban agrupados juntos como cachorros asustados. Y espero sinceramente que sea la única que necesiten. Y con eso, Minjun se alejó caminando tranquilamente, como si acabara de terminar una clase regular y se dirigiera a la siguiente. Los tres matones se quedaron ahí, procesando lo que había pasado. Kigu finalmente logró ponerse de pie, todavía sosteniéndose el costado. Jaemin se frotaba el hombro adolorido. Donjun simplemente miraba fijamente el lugar por donde Minjun había desaparecido. Pero aquí viene la parte que realmente hace que esta historia sea especial. ¿Recuerdan que mencioné que esto pasó en pleno campus universitario? Bueno, resulta que no estaban tan solos como pensaban. Un grupo de estudiantes había presenciado todo el enfrentamiento desde las ventanas del segundo piso del edificio de ciencias. Y por supuesto, en esta era de teléfonos inteligentes, alguien había grabado todo. El video se volvió viral en cuestión de horas. No solo en la universidad, sino en toda Corea del Sur, y eventualmente en todo el mundo. La gente estaba fascinada por la transformación de Minjun, por cómo había pasado de parecer una víctima indefensa a revelar que era una artista marcial experta. Pero lo más interesante de todo esto no fue la pelea en sí. Fue lo que pasó después. La universidad inició una investigación inmediata sobre el acoso que Minjun había estado soportando. Resultó que los tres tipos tenían un historial largo de comportamiento problemático. Habían acosado a otras estudiantes antes, pero nadie se había atrevido a reportarlos por miedo a represalias. Donjun, Jaemin y Kigu fueron expulsados de la universidad. Pero eso no fue todo. Las autoridades locales también se involucraron, y los tres enfrentaron cargos por acoso y intento de agresión. Y oye, si estás disfrutando esta historia tanto como yo espero, no olvides darle like y suscribirte a Cuentos del Eco. Porque historias como esta, historias sobre gente común que demuestra ser extraordinaria, son exactamente el tipo de contenido que compartimos aquí. Pero volvamos a Minjun. ¿Cómo reaccionó ella a toda la atención mediática? Bueno, resultó ser tan calmada y centrada frente a las cámaras como lo había sido durante la confrontación. En una entrevista que se volvió casi tan viral como el video original, explicó su filosofía. Mucha gente me pregunta por qué no revelé antes que practicaba taekwondo, dijo con esa misma voz tranquila que había usado para intimidar a Donjun. La respuesta es simple, no debería ser necesario. Nadie debería tener que demostrar que puede defenderse para ser tratado con respeto. El problema no era que yo pareciera vulnerable. El problema era que ellos creían que eso les daba derecho a lastimarme. Sus palabras resonaron con millones de personas alrededor del mundo. Especialmente con mujeres jóvenes que habían enfrentado situaciones similares. Pero la historia no termina ahí. Resulta que Minjun había estado ocultando su experiencia en artes marciales por una razón muy personal. Su familia había emigrado de un pueblo pequeño donde las expectativas para las mujeres jóvenes eran, digamos, bastante tradicionales. Sus padres habían apoyado su entrenamiento en taekwondo cuando era niña porque pensaban que era bueno para su disciplina y salud física. Pero cuando llegó el momento de ir a la universidad, esperaban que dejara atrás las artes marciales y se enfocara completamente en sus estudios. Minjun había respetado sus deseos, al menos en apariencia. Había dejado de competir oficialmente, había dejado de entrenar en el dohang público. Pero en secreto, había continuado practicando sola, manteniendo sus habilidades afiladas porque, en sus propias palabras, nunca sabes cuándo vas a necesitar defenderte. Sus padres se enteraron de su secreto de la misma manera que el resto del mundo, a través del video viral. Su primera reacción fue de shock, luego de preocupación, y finalmente, orgullo. Su padre, que había sido el más escéptico sobre que ella continuara con las artes marciales, le dijo en otra entrevista, siempre supe que mi hija era fuerte, pero no sabía que era tan inteligente. Mantuvo sus habilidades en secreto no por vergüenza, sino por respeto hacia nosotros. Y cuando llegó el momento de usarlas, lo hizo con honor y control. No podría estar más orgulloso.
La historia de Min Jun inspiró a muchas otras mujeres jóvenes a tomar clases de autodefensa. Las inscripciones en clases de artes marciales se dispararon en universidades de todo el país. Pero más importante aún, inició conversaciones sobre el acoso en los campus universitarios y sobre cómo las apariencias pueden ser engañosas. Min Jun se convirtió en una especie de heroína involuntaria. Recibió ofertas para aparecer en programas de televisión, para hacer comerciales, incluso para actuar en películas. Pero fiel a su personalidad, rechazó la mayoría de estas oportunidades. No hice lo que hice para ser famosa, explicó. Lo hice porque era necesario. Y si mi experiencia puede ayudar a otras personas a sentirse más seguras o más empoderadas, entonces me alegra que haya tenido el impacto que tuvo. Sin embargo, sí aceptó una oportunidad muy especial. Una organización nacional de autodefensa la invitó a ser portavoz de una campaña para enseñar técnicas básicas de protección personal a estudiantes universitarios. Min Jun vio esto como una manera de convertir una experiencia negativa en algo positivo para muchas otras personas. ¿Y qué pasó con los 3 matones? Bueno, aquí es donde la historia toma un giro inesperado y, debo admitir, bastante satisfactorio. Después de ser expulsados de la universidad y enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, los 3 tuvieron que lidiar con algo que probablemente era peor para ellos que cualquier castigo oficial, la vergüenza pública. El video de su humillación se había vuelto viral, y sus caras eran reconocibles en toda la ciudad. Perdieron sus trabajos de medio tiempo, sus familias se avergonzaron de ellos, y básicamente se convirtieron en el ejemplo perfecto de por qué el acoso no vale la pena. Pero aquí viene la parte que realmente me sorprendió cuando me enteré. Ki-woo, el más joven del grupo, fue el primero en tomar responsabilidad real por sus acciones. Después de meses de reflexión y terapia obligatoria por la corte, escribió una carta pública de disculpa. No solo a Min Jun, sino a todas las mujeres que habían acosado anteriormente. En la carta, admitía que había usado la intimidación física y el acoso porque se sentía inseguro e impotente en su propia vida. Reconocía que había lastimado a personas inocentes y que no había excusa para su comportamiento. Pero lo más impresionante es que decidió hacer algo al respecto. Se inscribió en clases de manejo de la ira, comenzó a hacer trabajo comunitario en un centro para víctimas de acoso, y eventualmente se convirtió en un defensor de la prevención del bullying. Jae-min siguió su ejemplo algunos meses después, aunque de manera menos pública. También buscó ayuda profesional y comenzó a trabajar para organizaciones que combaten el acoso en las escuelas. Dong-jun, el líder, fue el último en aceptar responsabilidad. Su transformación fue la más lenta y difícil, pero eventualmente también reconoció el daño que había causado. Ahora, no voy a romantizar esta parte de la historia. No todas las historias de acoso terminan con los agresores teniendo epifanías y convirtiéndose en mejores personas. Muchas veces, lamentablemente, las consecuencias no son suficientes para cambiar comportamientos tóxicos. Pero en este caso, parece que la humillación pública y las consecuencias reales finalmente los forzaron a confrontar sus acciones y las razones detrás de ellas. Y antes de que terminemos, quiero que sepas que si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre el poder que todos tenemos dentro de nosotros, dale like a este episodio. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre personas comunes que demuestran ser extraordinarias cuando la situación lo requiere, suscríbete a Cuentos del Eco. Porque esa es la verdadera lección de la historia de Min Jun. No se trata solo de saber artes marciales o de poder defenderse físicamente. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de la fuerza interior que todos poseemos. Se trata de la capacidad de mantenerse calmado bajo presión. Se trata de la sabiduría de saber cuándo revelar tu verdadero poder y cuándo mantenerlo oculto. Min Jun podría haber usado sus habilidades para lastimar seriamente a esos 3 tipos. Tenía tanto el derecho legal como la capacidad física para hacerlo. Pero eligió usar exactamente la fuerza necesaria para detener la amenaza y enviar un mensaje claro. Esa es la marca de una verdadera artista marcial. Y más importante aún, esa es la marca de una persona con carácter real. La historia de Min Jun nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas. Que la persona más tranquila en la habitación podría ser la más peligrosa. Que la verdadera fuerza no siempre viene acompañada de bravuconadas y amenazas. Y nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de defenderse, de defender a otros, y de hacer que los matones de este mundo piensen 2 veces antes de elegir a su próxima víctima. Tal vez no todos tengamos un cinturón negro guardado en nuestra mochila. Pero todos tenemos fortalezas ocultas, talentos no revelados,
coraje que no sabíamos que poseíamos hasta que la situación lo demanda. La pregunta es, ¿cuál es tu cinturón negro secreto? ¿Qué fortaleza tienes escondida que podría sorprender a quienes te subestiman? Porque en un mundo lleno de matones y personas que tratan de intimidar a otros, nunca sabes cuándo vas a necesitar revelar quién realmente eres. Y con esa reflexión, llegamos al final de otra historia de Cuentos del Eco. Espero que la historia de Minjun te haya inspirado tanto como me inspiró a mí cuando la escuché por primera vez. Si tienes historias similares, si conoces a alguien que haya demostrado una fuerza inesperada en un momento crucial, compártela en los comentarios. Me encanta leer estas historias de la vida real que demuestran que los héroes están en todas partes, a menudo escondidos a plena vista. Hasta la próxima historia, recuerda, nunca subestimes a la persona más tranquila de la habitación. Porque nunca sabes qué cinturón negro podría estar escondido en su mochila. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos del Eco.